Hoy vamos a resolver un examen. El examen es del European Baccalaureate del año 2018. La asignatura es Matemáticas 3 periodos. Esta primera parte del examen se llama parte A y en ella no se permite la utilización de calculadora. La convocatoria, como podéis ver en pantalla, es la que se hizo en junio de 2018. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Y te recuerdo que si quieres seguir recibiendo más vídeos como este, puedes suscribirte al canal y activar la campanita. Y te agradecería que le dejaras un like al vídeo, así me animarás a seguir creando más contenido como este. El ejercicio 1 trata sobre la resolución de una ecuación logarítmica. Nos plantean el ejercicio de la siguiente manera. Sean f y g las funciones definidas por f de x igual a 2 por logaritmo neperiano de 3x menos 2 y g de x igual a 2. Calcular las coordenadas del punto de intersección de sus gráficas. Para poder resolver este ejercicio, vamos a igualar las expresiones de las funciones f de x y g de x. La solución de la ecuación que nos quedará nos indicará el punto de abscisa donde se cortan ambas funciones. Así quedaría la ecuación 2 por logaritmo neperiano de 3x menos 2 igual a 2. Si dividimos entre 2 a un lado y a otro, podéis ver que nos quedaría logaritmo neperiano de 3x menos 2 igual a 1. Y aquí nos encontramos con la ecuación logarítmica. Para que el logaritmo neperiano de 3x menos 2 sea igual a 1, 3x menos 2 debe ser igual a e elevado a 1. Y esta es la clave del ejercicio. Si entendéis esto y sabéis hacer esto, lo demás ya es simplemente despejar x. Lo que haremos es, el menos 2 lo pasamos al otro lado sumando y el 3 dividiendo, quedándonos la solución x igual a e más 2 dividido entre 3. Aún así todavía no hemos terminado, ya que nos piden las coordenadas del punto de intersección, y de momento solo tenemos la coordenada x. Para calcular la ordenada, es decir, la componente y, basta con sustituir el valor de x obtenido en cualquiera de las dos funciones. En este caso es evidente que es mucho más sencillo en g de x, ya que g de x es igual a 2, pero lo voy a hacer también en f de x con fines didácticos. Lógicamente g de e más 2 partido 3, como he dicho, es igual a 2, ahí ya tendríamos el ejercicio terminado, pero lo que vamos a hacer ahora es sustituir en la función f. Al poner f de e más 2 dividido entre 3, nos quedaría 2 por logaritmo neperiano, entre corchete 3, abro paréntesis, e más 2 partido 3, cierro paréntesis, menos 2 y cierro el corchete. Podemos simplificar los dos treses y nos quedaría 2 por el logaritmo neperiano de e más 2 menos 2. Lógicamente, al hacer 2 menos 2 eso es 0 y me queda 2 por logaritmo neperiano de e, que es igual a 2. Como podéis ver, el resultado que habíamos obtenido al sustituir en g de x. Con esto ya podemos dar por casi concluido el ejercicio, solo tenemos que poner la solución. Ahí la tenéis, el punto de intersección será e más 2 partido 3, 2. El ejercicio 2 es un ejercicio muy interesante en el cual vamos a estudiar el significado geométrico de la derivada. Nos presentan el ejercicio de la siguiente manera. El diagrama muestra la gráfica de la derivada f' de x de una función polinómica f. Mucho cuidado, porque la gráfica que nos están mostrando es de la derivada, no de la función f. Solo uno de los 4 diagramas de más abajo, vamos a verlos, muestra la gráfica de la función f, identifica el diagrama y razona la respuesta. Es decir, lo que tenemos que ver es cuál de las 4 funciones que tenemos abajo tendría una función derivada como la que tenemos en la parte de arriba. Vamos a ver qué podemos deducir de la gráfica de la derivada. Observad que la gráfica de la derivada tiene en menos 2 y en 2 puntos de corte con el eje x. Por ello, en esos puntos puede que haya un máximo o un mínimo. Vamos a ver cómo podemos deducir la naturaleza de esos extremos relativos. En primer lugar, cuando x es menor que menos 2, podemos observar que la función derivada es negativa. Eso tiene una implicación, y es que la función f de x en ese tramo es decreciente. Observad que entre menos 2 y 2 la función derivada es positivo. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es una función creciente en ese intervalo. Y por último, podemos comprobar que a partir de 2
en adelante la derivada vuelve a ser negativa, por lo tanto la función es decreciente. Con esta información vamos a ver qué podemos hacer con las 4 gráficas que tenemos ahí a la izquierda. Bueno, en primer lugar vemos que tenemos un mínimo y un máximo, mínimo en -2 y máximo en 2. Y ahora sí, nos metemos con las gráficas de la izquierda. Observad que por el crecimiento y decrecimiento que hemos deducido, quedan automáticamente descartadas las gráficas C y D, ya que no verifican ese patrón de crecimiento y decrecimiento. Tenemos que elegir ahora entre las gráficas A y B. Para ello vamos a contestar lo siguiente. Puesto que el máximo está en x igual a 2 y el mínimo en x igual a -2, la gráfica pedida es la A, ya que la gráfica B tiene esos valores en otros puntos de x. Y con eso hemos contestado este ejercicio 2, que me parece muy interesante. En el ejercicio 3 nos piden lo siguiente. Se considera la función f definida por f de x igual a x³ más a por x. Sabiendo que la derivada de esta función en 2 es igual a 0, hallar el valor de a. Vamos a resolver este ejercicio. Se calcula en primer lugar la derivada de f de x, que sería 3x² más a. Una vez tenemos la derivada calculada, basta con sustituir en la derivada x igual a 2. Sustituimos y nos queda 3 por 2 al cuadrado más a, es decir, 12 más a. Y como nos dicen que es igual a 0, igualamos a 0 la expresión. 12 más a igual a 0, por lo tanto a igual a -12. Y ya tenemos resuelto el ejercicio. El valor de a pedido es -12. En el ejercicio 4 vamos a tratar el cálculo de integrales. Observad que el enunciado es directísimo. Calcular la integral entre -2 y 0 de 2 dividido entre 2x más 5. Para resolver este ejercicio lo vamos a hacer en dos partes. En primer lugar, calcularemos la primitiva de la función. Debemos recordar la fórmula que acabo de poner ahí en rojo en pantalla. Cuando yo tengo la integral de una función derivada dividida entre la función, esa primitiva es el logaritmo neperiano de la función en valor absoluto más una constante. Aplicando esto a esta integral que nos piden, vamos a calcular esta primitiva. Observad que me queda logaritmo neperiano de 2x más 5. ¿En qué me he tenido que fijar? Pues me he fijado en que la derivada de 2x más 5 es igual a 2, con lo cual se cumple perfectamente la fórmula que tengo ahí a la derecha en color rojo. Es muy importante que este tipo de fórmulas las tengáis en la cabeza para poder hacer estas integrales, si no se puede complicar un poquito el tema. Una vez hemos calculado la función primitiva, vamos a aplicar la regla de Barrow para calcular el valor de la integral. La regla de Barrow nos dice que el valor de la integral es la imagen de la primitiva en 0 menos la imagen de la primitiva en -2. Solemos expresarlo de esta forma y lo único que tenemos que hacer es sustituir en primer lugar por 0 y restarle la función primitiva sustituida en -2. Ahí tenéis los valores y vamos a obtener el resultado. Como podéis ver, me queda logaritmo neperiano de 5 menos logaritmo neperiano de 1, es decir, logaritmo neperiano de 5, ya que como sabéis el logaritmo neperiano de 1 vale 0, eso es. Y ahí tenemos el resultado, el valor de la integral es logaritmo neperiano de 5. En el ejercicio 5 nos piden que calculemos áreas mediante integrales. Vamos a ver qué ejercicio nos han puesto en este caso. Sea f la función definida por f de x igual a x² menos 6x. Calcular el área de la región limitada por la gráfica de f y el eje OX. Vamos a resolver este ejercicio. Por ser una función cuadrática, es de forma parabólica. Al ser el primer término positivo, el área que se debe calcular es la que hay entre los dos puntos de corte. Para que se vea más claro, adjunto la representación gráfica de la parábola. Ahí tenéis la representación gráfica y como podéis ver he puesto de color rojo el área que vamos a calcular. Primero voy a calcular los puntos de corte con el eje x. Para ello igualo la función f de x a 0. x² menos 6x igual a 0. Saco factor común y me queda x por x menos 6 igual a 0 y obtengo las dos soluciones que es lógico que dé. X igual a 0 y x igual a 6.
Integramos ahora la función entre 0 y 6. La expresamos como tenéis en pantalla, integral entre 0 y 6 de x² menos 6x diferencial de x. Si sabéis integrar, sabréis que estas integrales son de tipo potencial y la función primitiva sería x³ partido 3 menos 6x² partido 2. Y ya he puesto ahí los límites de integración, 0 y 6. Simplifico un poquito, ya que 6x² partido 2 lo puedo poner como 3 por x². Y aplico la regla de Barrow, sustituyo primero por 6 y resto la función primitiva sustituida en 0. Ahí lo tenéis en pantalla y obtenemos el resultado. El valor de la integral es menos 36. El hecho de que haya dado negativo es lógico, ya que es un área que está por debajo del eje X. Pero nosotros no podemos decir que el valor del área es un número negativo. Por lo tanto, cuando demos la solución, escribiremos el número en forma positiva. Ahí lo tenéis. El área limitada por la gráfica de f y el eje OX es de 36 unidades de área. Continuamos con el ejercicio 6, que es de probabilidad. Ahí tenemos el enunciado, que es un poquito largo. Vamos a ir rellenando poco a poco una tabla de contingencia con los datos que nos dan en el ejercicio. Vamos allá. La tabla de contingencia sería esta que tenéis en pantalla. Tendríamos autor hombre como H y autora mujer como M y asesino hombre AH y asesino mujer AM. Nos dice que en la biblioteca hay 40 novelas policíacas. Observad cómo he colocado el 40 en la zona donde va el total. En cada novela hay exactamente un asesino y los autores de la cuarta parte de dichas novelas son mujeres. La cuarta parte de 40 es 10 y por eso he colocado ahí un 10. Poco a poco id vosotros también completando la tabla en vuestra libreta, ya que si solo veis el vídeo no va a ser suficiente, tenéis que ir trabajando los ejercicios. Lógicamente, si 10 autoras son mujeres, pues los otros serán hombres, 30. Luego nos dice, en exactamente 8 de las novelas escritas por mujeres, el asesino es mujer. Es decir, ahí colocamos el 8, autora mujer y asesino mujer. Lo mismo dice de las escritas por autores hombre. Pues nada, ahí colocamos el otro 8. Y con estos datos ya puedo completar el resto de la tabla. Vamos a colocar un 16 al sumar 8 más 8, es decir, en 16 novelas la asesina es una mujer, y en 24 el asesino es un hombre, ya que en total hay 40 novelas. Solo nos queda completar la primera columna. Hay 22 novelas en las cuales el autor es un hombre y el asesino es un hombre, y solo hay 2 asesinos hombres en novelas hechas por autoras mujeres. Una vez completada la tabla, vamos a contestar la pregunta que nos hacen, que es explicar por qué los sucesos el autor es una mujer y el asesino es una mujer no son independientes. Bueno, para que dos sucesos sean independientes debe verificarse que la probabilidad de la intersección de esos dos sucesos tiene que ser igual al producto de las probabilidades de los sucesos cuya independencia estamos verificando. En este caso vamos a hacer los cálculos correspondientes. La probabilidad de que el autor sea mujer y el asesino sea una mujer, podéis ver en el cuadro de contingencia que es 8 entre 40. Eso es equivalente a un quinto. Por otro lado, vamos a calcular el producto de las probabilidades. El autor es una mujer y el asesino es una mujer. Como podéis ver en la tabla de contingencia, sería 10 entre 40 por 8 entre 16. Eso nos queda un resultado de 1/4 por 1/2 igual a 1/8. Es evidente que esos dos valores son diferentes, por lo tanto, podemos afirmar que los sucesos no son independientes. El ejercicio 7 también es de probabilidad. Nos dice lo siguiente. En unos entrenamientos de salto de altura, un atleta va a intentar saltar 1,90 metros. En cada intento, la probabilidad de que lo logre es de solo 1/4. Calcula la probabilidad de que el atleta supere la altura en no más de 3 intentos. Vamos a resolver el ejercicio. Para ello llamaremos P a la probabilidad de que salte más de 1,90 m, y eso es igual a 1/4. Llamaremos Q a la probabilidad de que no salte más de 1,90 m, y esa probabilidad es 3/4.
La probabilidad de que supere la altura en el primer intento será P sub 1 igual a 1/4, claro. La probabilidad de que supere la altura al segundo intento será P sub 2 igual a Q por P. 3/4 por 1/4 igual a 3/16. Es decir, falla en el primer intento, por eso ponemos la probabilidad Q, pero salta en el segundo, por eso ponemos la probabilidad P multiplicando. Mismo razonamiento para la probabilidad de que supere la altura al tercer intento. En este caso le llamaremos P sub 3 y será Q por P. Es decir, 3/4 por 3/4 por 1/4 igual a 9/64. Falla los dos primeros intentos, pero en el tercero lo consigue. Lógicamente ahora debemos sumar todas las probabilidades para ver exactamente cuál es la probabilidad de que supere esa altura en no más de 3 intentos. Sumamos P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 y nos queda un resultado de 37/64. Y ese es el resultado que he escrito ahí abajo. La probabilidad de que supere la altura en no más de 3 intentos es 37/64. El ejercicio 8 es de estadística. Ahí podéis ver el enunciado. Dice lo siguiente. Los participantes en una competición se dividen en dos grupos, A y B. En el grupo A, la media y la mediana de los puntos obtenidos valen ambas 18 y el rango intercuartil es de 4 puntos. Los puntos del grupo B son los que tenéis en pantalla y nos pide que comparemos los dos grupos utilizando medias, medianas y rangos intercuartiles. Vamos a resolver este ejercicio. Debemos calcular los parámetros estadísticos pedidos del grupo B, puesto que los del grupo A ya nos los dan. Y además no podemos calcular nada, porque no nos dan datos concretos. Se ordenan en primer lugar los datos del grupo B de menor a mayor, muy importante, ya que como nos piden la mediana y los cuartiles, los datos deben estar ordenados de menor a mayor. Observamos que hay 8 valores, lo cual pues nos dice que es un número de datos par y múltiplo de 4. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de calcular la mediana y los cuartiles. Ahí tengo los números en grande, ordenados de menor a mayor. Podéis observar que a la izquierda de la línea roja hay 4 valores y a la derecha otros 4. Eso es importante porque ahí va a estar la mediana. La mediana es el valor medio de los valores cuarto y quinto, que son los dos valores intermedios. Por lo tanto, la mediana será 19 más 20 igual a 19,5. Por otro lado, esa línea marca la división del primer cuartil. El primer cuartil será el valor medio entre los valores segundo y tercero. En este caso, 17 más 18 dividido entre 2 igual a 17,5. Mismo procedimiento para el tercer cuartil. Ahí tenéis que será la media entre los valores sexto y séptimo. Como podéis ver, el resultado es 20 más 21 dividido entre 2 igual a 20,5. El rango intercuartil es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. 20,5 menos 17,5 igual a 3. Ya he calculado todos los parámetros que necesito del grupo B, así que ahora vamos a proceder a la comparación. El valor de la media se calcula sumando todos los términos y dividiendo entre el número total de datos. Ahí lo tenéis, x media es igual a 19. Ahora que ya tengo todos los datos, sí puedo comparar. Ahí tenemos una tabla con el resumen de datos obtenidos anteriormente. Como no nos dan los cuartiles primero y tercero del grupo A, no los ponemos, no los podemos calcular ya que no tenemos datos. Se observa que la media y la mediana del grupo B son mayores, pero que la dispersión de los datos de B es menor por tener un menor rango intercuartil. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Os agradecería también que le dejarais un like al vídeo y que compartierais estos vídeos con más gente que esté preparando estos exámenes. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.